Buenos días, señoras y señores. Estamos a punto de comenzar el acto, la sesión solemne. Por favor, les ruego colocarse de pie. Hacen su entrada al paraninfo del Palacio de las Academias los individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Himno Nacional de Venezuela, interpretado por el tenor Anthony Corro. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos con brío, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el emperio el supremo autor un sobreviento al pueblo infundió. Y desde el emperio el supremo autor un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. Seguir el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Distinguido público, puede tomar asiento.
Gracias. Buenos días, señoras y señores. Vamos a dar inicio al acto, a esta sesión solemne con ocasión del 111º aniversario de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Pido al señor secretario informar sobre el orden del día. Orden del día. Sesión solemne con ocasión del 111º aniversario de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 1915-2026. Discurso del académico Dr. Carlos Ayala Corao, orador de orden. Designo a los académicos Cecilia Sosa Gómez y Margarita Escudero León para que acompañen al académico doctor Carlos Ayala Corao a la tribuna de oradores. Señor presidente, demás miembros de la Junta Directiva, individuos de número y demás miembros de esta academia, doctora Inés Quintero, directora de la Academia Nacional de la Historia y demás individuos de número de esa corporación, doctor Felipe Martín Piñate, presidente de la Academia Nacional de Medicina, expresidentes y demás individuos de número de esa corporación, doctora Alicia Ponte Sucre, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas y Naturales, doctor José Ochoa, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, doctor Víctor Rago Abujas, rector de la Universidad Central de Venezuela, doctor Arturo Peraza, SJ, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, ciudadana Ivette Lugo, presidenta del Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital, señores decanos, directores de escuela, autoridades, profesores de distintas universidades del país, excelentísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en la República, señora Carmen Isabel Quintero de Ayala y demás miembros de mi familia aquí presentes, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Hoy esta ilustre Academia de Ciencias Políticas y Sociales está de pláceme por estar celebrando el 111º aniversario de su creación. Quiero comenzar agradeciéndole al señor presidente Rafael Badel Madrid y al resto de la Junta Directiva de la Academia por el honor que me concedieron en designarme para pronunciar las palabras de hoy a manera de discurso de orden en la celebración de este nuevo aniversario de nuestra institución. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue creada por ley sancionada el 21 de mayo de 1915 por el entonces Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, siendo su presidente José Antonio Tagliaferro. La ley fue promulgada el 16 de junio de 1915 por el presidente de la República en ejercicio, Victorino Márquez Bustillo, y seguidamente fue publicada en la Gaceta Oficial de 22 de julio de 1915. El propio Tagliaferro, presidente de ese Congreso, años más tarde sería electo individuo de número 18 de esta academia en la sesión ordinaria del 15 de abril de 1928, aunque según nuestra crónica oficial no llegó a incorporarse y murió el 21 de enero de 1932.
El momento institucional que vivía el país para el momento de la creación de la academia era de una etapa provisional en la consolidación definitiva de la dictadura de Juan Vicente Gómez, que había comenzado en 1908 a raíz de la salida al exterior del presidente Cipriano Castro y su posterior enjuiciamiento en ausencia y suspensión. En 1914 se había dictado un estatuto constitucional provisorio que creaba por primera vez a nivel constitucional el cargo de comandante en jefe del Ejército Nacional, del cual debía ser electo, como en efecto ocurrió, por el Congreso de Diputados Plenipotenciarios por el tiempo del periodo provisorio, en la misma sesión en la que se hiciera la elección del presidente y los dos presidentes provisionales. Dicho estatuto atribuyó al comandante en jefe del Ejército Nacional los poderes y facultades para dirigir la guerra, mandar el ejército y la armada y organizar la milicia nacional. Gómez no se separó de este cargo, lo cual le permitió gobernar el país desde Maracay sin tener que dejar el cargo de presidente provisional. Ese mismo año de 1914 se dictó posteriormente una constitución que derogó el Estatuto Constitucional Provisorio, la cual amplió el periodo constitucional de 4 a 7 años y eliminó la prohibición de reelección del presidente de la República, lo cual le permitió a Gómez ser electo presidente para un segundo periodo de 1915 a 1922. Sin embargo, Gómez hizo incluir una disposición constitucional que le permitió ausentarse y separarse transitoriamente a su antojo de Caracas y llamar al ejercicio de la presidencia a uno de sus ministros y reencargarse de la presidencia a su antojo, pero sin separarse nunca de la condición de comandante en jefe del Ejército y la Armada. Bajo este nuevo régimen constitucional formal, tuvo lugar en diciembre de 1914 la elección de los nuevos diputados y senadores del Congreso, quienes posteriormente llevarían a cabo la elección del nuevo presidente constitucional el 3 de mayo de 1915, sin ninguna sorpresa. El candidato único, Juan Vicente Gómez, resultó electo por la unanimidad de los 106 votos y seguidamente el Congreso nombró una comisión encargada de comunicarle a Juan Vicente Gómez, quien se encontraba en Maracay, su elección como presidente para ese periodo 1915-1922. Durante la dictadura gomecista se van a dictar un total de 8 textos constitucionales. El de 1909, los 2 de 1914 y los de 1922, 1925, 1928, 1929 y 1931. Sin embargo, estos fueron meras constituciones de fachada, ya que por encima de ellas quien ejercía el poder real y absoluto era el propio Juan Vicente Gómez, independientemente del cargo que ocupara o el lugar donde se encontrara. Se trata, por tanto, de textos que no son propiamente constituciones jurídicas que limitaban al poder, ya que, como lo establece el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cito, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. Fin de la cita. El jurista alemán Karl Lowenstein denominó a este tipo de constituciones como constituciones semánticas, que son textos diseñados únicamente para justificar el ejercicio del poder a los gobernantes en regímenes autoritarios. Este Congreso de los Estados Unidos de Venezuela había sido electo en 1914, sancionó en 1915 la ley que creó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, como una corporación de carácter científico que estaría integrada por 30 individuos en número, nombrados por primera vez por el presidente de la República y en lo sucesivo, para llenar las vacantes que ocurran, por la misma academia de conformidad con lo que prescriban sus estatutos. Asimismo, dicha ley dispuso
que esa elección para llenar las vacantes que ocurran se hará entre abogados y doctores en ciencias políticas o sabios venezolanos que reúnan las condiciones exigidas por dicha ley. La ley de 1914 estableció un conjunto de atribuciones de la academia que quedaron sin modificar en su ley posterior, entre las que cabe destacar las de propender al desarrollo y progreso de las ciencias políticas y sociales en general, cooperar al progreso y mejora de la legislación venezolana, redactar y revisar los proyectos de código y demás leyes, cumplir cualquier otro encargo relativo a leyes y a disposiciones reglamentarias que confíe el Ejecutivo Federal o de algún Estado de la República, formar una biblioteca en la cual figuren las mejores obras de ciencias políticas y sociales de autores nacionales y extranjeros, y establecer relaciones con las demás academias del mundo, así como ocuparse de todo lo que le sea propio de su naturaleza y carácter de corporación. Más de año y medio después de promulgada la ley, el presidente de la República, Victorino Márquez, en nombre de Juan Vicente Gómez, procedió a nombrar los 30 individuos en número fundadores de la academia, y esta comenzó sus sesiones y actividades oficiales el 19 de abril de 1917 en acto solemne inaugural que se celebró en la Escuela de Música y Declamación, hoy Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, en Caracas. Resulta una feliz contradicción que el nombramiento de los primeros individuos en número haya recaído en varios ilustres juristas, algunos que no adversaban abiertamente al régimen gomecista, pero otros que incluso no solo lo apoyaban, sino que habían sido, eran o serían sus presidentes temporales, ministros, procuradores, asesores jurídicos, embajadores, legisladores, rector de la Universidad Central, y otros serían honorables jueces de la Corte Federal y de Casación. Entre estos nombres iniciales de 30 individuos en número, podemos destacar los de José Gil Fortul, Pedro Chacín, Pedro Manuel Arcaya, Guillermo Tell Villegas Pulido, Esteban Gil Borges, Arminio Borjas, Pedro Miguel Reyes, José Loreto Arismendi, Cristóbal L. Mendoza, Lorenzo Herrera Mendoza, Carlos F. Grisanti, Alejandro Pietri, hijo, Domingo Antonio Coronel y Diego Bautista Urbaneja. Mientras tanto, la dictadura gomecista continuaba consolidándose en el poder, utilizando para ello la represión, las terribles cárceles como La Retunda y Puerto Cabello, del castillo de Puerto Cabello, y el ostracismo de los opositores, ya fuesen políticos, estudiantes o intelectuales. Ese régimen ha sido denominado por algunos como la dictadura petrolera, pues al amparo de un régimen autoritario y corrupto, las empresas extranjeras tomaron posesión y se repartieron el suelo y el subsuelo venezolano, para lo cual tuvieron la colaboración de muchos burócratas y amigos del dictador, quienes, enriqueciéndose por su intermediación, pasaron a formar parte de la nueva oligarquía económica del país. Sin embargo, la historia con justicia también reconoce al régimen gomecista el haber hecho posible la consolidación del Estado Nacional por encima de los caudillos y las montoneras locales, con la creación del Ejército Nacional Profesional, formado en la también recién creada Academia Militar, la centralización de las cuentas públicas y el pago de la deuda externa. Y ciertamente el dictador supo llamar y asesorarse de ilustres venezolanos, incluidos los juristas de la época, a quienes encomendaba la preparación y elaboración de leyes y otros instrumentos jurídicos, aunque siempre reservándose la última palabra. Los autores de la filosofía positivista criolla justificaban este proceso autoritario bajo la idea de que una nación de características barbáricas requería la labor civilizadora de un gendarme necesario. Entre estos autores estaban algunos miembros de esta academia, como Gil Fortul,
Pero sin duda el autor más destacado y conocido en la exposición de esta tesis en la conocida obra Cesarismo Democrático fue Laureano Vallenilla Lanz, quien sería nombrado individuo de número en el sillón 35 de la Academia más adelante en 1925 con ocasión de la ampliación legal del número de sus miembros. La dictadura gomecista iba así consolidándose en esos años a la par de ir creando una forma singular de institucionalidad fuertemente centralista y autoritaria. En 1922 se reformó nuevamente la Constitución con el propósito exclusivo de restablecer las dos vicepresidencias de la República que habían sido limitadas y que pasaron a ser ocupadas por su hermano y por su hijo. 9 años después, la ley original de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue modificada mediante una nueva ley sancionada el 21 de junio de 1924 por el Congreso, suscrita por su presidente Carlos F. Grisanti, uno de los académicos fundadores, promulgada el 30 de junio de 1924 por el presidente de la República, Juan Vicente Gómez, y publicada en la Gaceta Oficial del 13 de agosto de 1924. Esta es la ley vigente al día de hoy, que junto con el reglamento dictado por la Academia son los instrumentos jurídicos que rigen su funcionamiento como institución de carácter político. La ley de la Academia, modificada en 1924, fundamentalmente tuvo el propósito de ampliar de 30 a 35 el número de individuos de números que la integran, disponiéndose los nuevos 5 serían nombrados ya no por el presidente de la República, sino por esta corporación a la promulgación de la ley. Y de igual forma serían nombrados posteriormente, de conformidad con sus estatutos, los nuevos individuos de número para llenar las vacantes que ocurran. En esa misma oportunidad, la ley también dispuso que se declaraban incorporados los 4 miembros que habían sido elegidos con ocasión del fallecimiento de los correspondientes académicos fundadores. En ese mismo año de 1925, Gómez hizo dictar otra constitución que le permitió ausentarse como presidente de la República de la capital y residenciarse en Maracay sin tener que dejar encargado de la presidencia. Además, reforzó la centralización del Estado, reservando expresamente al Poder Federal Nacional todo lo relativo al ejército, la armada y la milicia militar, así como la aviación militar, con lo cual terminó de consolidarse un ejército nacional con el cual gobernó y consolidó su poder como dictador. Como si fuera poco, se le atribuyó al presidente de la República un amplio poder residual de todas las competencias no asignadas expresamente por la Constitución a otra autoridad, y asimismo se ampliaron considerablemente otras competencias reservadas al Poder Nacional, especialmente en materia de administración de justicia federal, de toda clase de juicios, en virtud de lo cual los tribunales de los estados pasaron a ejercer funciones de tribunales federales en los que la ley le atribuía. Estos tribunales estatales, debemos aclarar que terminaron de existir en nuestra historia años más tarde con la centralización nacional de la justicia, con ocasión de la reforma constitucional de 1945 durante el gobierno de Isaías Medina Angarita. Pero una materia clave de resaltar de la referida Constitución gomecista de 1925 fue la relativa a las concesiones de minas e hidrocarburos, ya que eliminó la necesidad de la decisión del Ejecutivo, que la decisión del Ejecutivo Nacional contara con la aprobación legislativa para la concesión de explotación de estas que los textos anteriores exigían. A la muerte del dictador Gómez, el país evolucionaba a partir de 1936, lenta pero sostenidamente, en una transición democrática
que fue suspendida, aunque inmediatamente acelerada, a partir del 18 de octubre de 1945, con la instauración de una joven democracia no exenta de conflictos partidarios, que expandió los derechos desde sus inicios y luego con la Constitución de 1947, al consagrar, entre otros, el voto femenino y el sufragio universal, directo y secreto para elegir presidente de la República y los demás cargos de elección popular. Desafortunadamente, este experimento democrático fue abruptamente suspendido el 24 de noviembre de 1948 por el golpe militar a don Rómulo Gallegos, quien había sido electo presidente por primera vez en esa modalidad de sufragio, por una votación abrumadora nunca más alcanzada. A la caída de la dictadura posteriormente, el 23 de enero de 1958, gracias al Acuerdo Nacional y concretamente al Pacto de Punto Fijo, el país pasó al establecimiento de una república democrática civil, fuertemente partidista, con la Constitución adoptada en 1961 por consenso, que permitió al país disfrutar no solo del periodo democrático más largo y continuado de nuestra historia, de la Constitución con más años de vigencia en nuestra historia y con altos índices de crecimiento económico y de crecimiento humano en educación y otros servicios públicos. No todo fue perfecto, quedaron tareas pendientes, pero así es la democracia, perfectible y dinámica gracias a la libertad que permite. Durante el resto del siglo XX, la academia se renovó con nuevos individuos en número y sus miembros participaban activamente en tareas de elaborar y revisar códigos y leyes en el país, y especialmente en las nuevas constituciones democráticas de 1947 y 1961, como fue el caso del académico y diputado Rafael Caldera y del académico y secretario de la Comisión Bicameral de 1959 a 1960, José Guillermo Andueza. Y más tarde también en la elaboración jurídica de la Constitución de 1999, como fue el caso del académico y constituyentista Alan Brewer Carías. Sería imposible por su extensión mencionarlos a todos, pero como puede verse en las notas biográficas y curriculares de los académicos publicadas en la página web de la Academia, desde 1958 la mayoría de sus académicos han sido o son profesores, decanos, rectores de universidades públicas y privadas, venezolanas y extranjeras. Otros han servido como parlamentarios, ministros, cancilleres, jueces y magistrados nacionales e internacionales, fiscal general de la República, contralor general de la República y procurador general de la República. Otros miembros de comisiones, institutos, organismos, asociaciones, organizaciones y misiones nacionales e internacionales, y en dos casos como presidentes de la República, como fueron Edgar Sanabria en 1958 y Rafael Caldera de 1969 a 1974 y de 1994 a 1999. De esta manera, con el paso de los tiempos, la academia acompasó la evolución del país y sus miembros salieron mayoritariamente de la cantera de profesores universitarios y de juristas comprometidos con la democracia. La academia no solamente, debo aclarar, está integrada por sus individuos en número, sino que lo son también sus miembros correspondientes nacionales y extranjeros y sus colaboradores especiales. Además, hay que hacer un justo reconocimiento público a todo su personal, sin cuya dedicatoria y apoyo comprometido el funcionamiento y la operación de la academia no habrá sido posible. Por ello, en el día de hoy, la academia le ha hecho un especial reconocimiento a la señora Evelyn Barbosa Vázquez, quien ya cumple 45 años de servicio.
Llegado el siglo XXI, la academia ha cumplido sus atribuciones y deberes, teniendo que llevar a cabo una valiente labor de faro de conciencia del derecho, del Estado de Derecho, la democracia constitucional y los derechos humanos en nuestro país. En ese sentido, como puede constatarse en su portal o página web y en sus publicaciones, la academia ha emitido por sí sola, aunque en algunas ocasiones con otras academias nacionales, una serie verdaderamente importante, voluminosa y consistente de pronunciamientos que conforman una excelente colección que no solo conforma la doctrina jurídica de este cuerpo sobre los valores y principios fundamentales, sino que permite leer su posición crítica ante los acontecimientos nacionales de cara a la historia. Durante estos largos años, la academia ha realizado así pronunciamientos sobre temas esenciales de interés nacional, dando muestra de su compromiso con los valores que la inspiran. Por ello, los académicos no hemos hecho otra cosa que asumir el juramento que hicimos al incorporarnos como individuos de número de ella, de cumplir con los deberes y atribuciones legales de la institución. Sin embargo, ya hasta esta obligación mínima se ha perdido en muchas instituciones y ello explica en gran parte el origen de muchos de los males del país. En este sentido, la academia ha venido realizando en los últimos 2 decenios una serie de estudios, pronunciamientos y comunicaciones sobre la crisis institucional y las graves pluriviolaciones ocurridas. Se trata de documentos elaborados y publicados por la academia que confieren un análisis jurídico serio, científico y ponderado, pero firme, sobre diversos hechos y actos que afectan el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la democracia o los derechos humanos. Estos documentos tocan temas nucleares y vitales de nuestra vida nacional, que incluyen desde los años 2000 hasta la presente fecha. Basta con dar un vistazo a la página web o portal de la academia o a sus publicaciones realizadas sobre esta doctrina para darse cuenta de la inmensa y hasta titánica labor constante y responsable que ha venido realizando. En esta oportunidad, por razones de tiempo, no podré hacer mención al resumen de muchos de estos pronunciamientos que he seleccionado al menos desde el año 2009 al año 2025, pero en la versión escrita de esta intervención podrán encontrarse en detalle. En el futuro se podrá estudiar el desmantelamiento del Estado constitucional de derecho y la democracia en Venezuela, utilizando las fuentes de los pronunciamientos de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales como una de ellas. Un tema sobre el cual la Academia ha dedicado varios pronunciamientos y hasta cartas dirigidas al Ministerio del Poder Popular sobre Relaciones Exteriores y que la ha ocupado ha sido precisamente la controversia limítrofe del territorio Esequibo con la República Cooperativa de Guyana, haciendo oportunamente las advertencias y observaciones que no siempre han sido escuchadas. Llegado el presente año 2026 y luego de los acontecimientos del 3 de enero, la Academia ha seguido responsablemente llevando a cabo sus sesiones de manera presencial y virtual, eligiendo e incorporando los nuevos individuos de número, llevando a cabo publicaciones, conferencias y eventos nacionales e internacionales. Y en ese sentido ha seguido con su labor valiente y responsable de estudiar, preparar documentos y pronunciamientos sobre actos y situaciones que afectan el orden jurídico y de nuevo el Estado de Derecho, la democracia y los derechos. Así, el 9 de enero de este año se pronunció públicamente sobre el anuncio efectuado por el presidente de la Asamblea Nacional de excarcelar a un importante número de venezolanos y extranjeros, exhortando así
a las autoridades en ejercicio a que procesen las excarcelaciones de todos los presos políticos con la celeridad debida y el término para que comporten una libertad plena y efectiva, en razón de lo cual es indispensable que se ponga fin de manera formal y definitiva a todos los procesos penales seguidos hasta el momento, sin que subsistan procesos instaurados ni medidas cautelares. El 14 de abril pasado, la Academia se pronunció respecto a la situación constitucional de la vacancia presidencial ocurrida en el ejercicio de la presidencia de la República, observando que la prolongación indefinida del ejercicio del cargo de presidente de la República por una autoridad no electa es violatoria no solamente del principio democrático y de la legitimidad de origen, sino que además la Academia consideró que dado que la Asamblea Nacional no decidió prorrogar el plazo de 90 días a que se refiere el artículo 234 constitucional, se habría producido el supuesto de una falta absoluta, para lo cual, estando ocurriendo dentro de los primeros 4 años del periodo constitucional, conforme a la norma constitucional, debe procederse a una nueva elección universal, directa y secreta dentro del plazo de los 30 días consecutivos. El 13 de mayo pasado, la Academia tuvo que pronunciarse sobre la lamentable desaparición forzada y muerte de Víctor Hugo Quero Navas, expresando su profunda condena ante esos hechos, ya que constituyen gravísimas violaciones de los derechos humanos y afectan los principios esenciales del Estado democrático y de derecho. La Academia instó a las autoridades competentes del Estado venezolano a investigar los hechos de manera responsable, diligente e independiente, profesional e imparcial, conforme a los protocolos internacionales. Identificar y sancionar legalmente a todos los responsables materiales e intelectuales y garantizar una reparación integral a los familiares y víctimas y adoptar medidas efectivas para impedir la repetición de estas prácticas. La Academia reiteró una vez más en esa oportunidad que la vigencia efectiva de los derechos humanos y la justicia efectiva frente a las violaciones constituyen condiciones indispensables para la transición, la convivencia democrática, la paz social y la reinstitucionalización del Estado de Derecho. La Academia también se pronunció el 4 de mayo de este año sobre la necesidad de la transición democrática. La Academia deberá seguir acompañando y guiando al país para lograr una verdadera transición democrática. No exagero al afirmar que se trata de una tarea urgente e importante que tiene en este momento la patria, como lo tuvo desde el nacimiento como nación independiente. El rescate de nuestra soberanía, de nuestra democracia, de nuestras instituciones, de nuestra libertad, depende de que el país se conduzca en paz hacia una transición verdaderamente democrática. Por ello, en su documento, la Academia hace un llamado público sobre la necesidad de llevar a cabo la transición democrática en Venezuela a la mayor brevedad posible y a fin de poder lograr un auténtico rescate de la soberanía y los principios que la inspiran. En términos prácticos, como lo demuestra la experiencia y los varios estudios ya realizados, no es posible la atracción de capitales serios, nacionales y extranjeros, sin las garantías de la certeza y la seguridad jurídica que dan un Estado de Derecho. La transición democrática consiste así en la construcción de las condiciones necesarias para poder ejercer el derecho a la democracia a través de sus elementos esenciales y sus componentes fundamentales. La construcción progresiva de la institucionalidad del Estado de Derecho debe ir de la mano de la democratización de las instituciones, el desmantelamiento de las estructuras represivas, la cultura y la garantía de los derechos humanos y las garantías del acompañamiento de la comunidad democrática internacional. Para ello es altamente recomendable
alcanzar prontamente un verdadero acuerdo nacional bajo los estándares de democracia y Estado de Derecho. Conforme a la Carta Democrática Interamericana, esos son los elementos esenciales y los componentes fundamentales que hacen falta. Al respecto, existen experiencias recientes, exitosas, entre otras, como las ocurridas en los países del este europeo después de las dictaduras comunistas, y para ello las orientaciones y directrices de organizaciones consultivas como la Comisión de Venecia, así como la Cooperación Técnica de Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, han resultado de gran utilidad. Conforme lo dispone la teoría democrática reflejada en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales, esa soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente es ese pueblo en la forma prevista en la Constitución, directamente o indirectamente mediante el sufragio por los órganos del poder público. Pues bien, esos son los órganos del Estado que emanan de la soberanía popular y allá están sometidos. En una república democrática, el origen de la legitimidad del ejercicio está precisamente en la elección de sus representantes, de los órganos del poder público, por lo menos del Ejecutivo y del Ejecutivo, tanto a nivel nacional como estatal y municipal. Para poder llevar a cabo unas elecciones democráticas para esos cargos, se requiere cumplir con condiciones mínimas esenciales conforme a la Constitución y los estándares internacionales. Entre ellas cabe mencionar, primero, elegir una autoridad del Consejo Nacional Electoral que de forma autónoma e independiente garantice los principios de igualdad, imparcialidad y transparencia en esos procesos. Segundo, dejar sin efecto de inmediato las inhabilitaciones políticas impuestas arbitrariamente por actos administrativos de la Contraloría General, en violación de la Constitución y, por cierto, de la Convención Americana, como lo ha establecido la Corte Interamericana. Tercero, dejar sin efecto de inmediato las intervenciones de partidos políticos realizadas de manera arbitraria por medidas cautelares, a fin de permitir recuperar su dirección y sus instrumentos. Cuarto, terminar de liberar inmediata y plenamente a todos los presos políticos. Quinto, actualizar el registro electoral permanente, especialmente con nuevos electores. Sexto, habilitar el voto de los ciudadanos venezolanos extranjeros, facilitando su ejercicio. Séptimo, garantizar todas las condiciones necesarias para una campaña electoral libre, en igualdad de condiciones. Y octavo, la observación electoral nacional e internacional de organismos y organizaciones reconocidas, incluidas las misiones internacionales de la OEA y la Unión Europea. Así, una futura Asamblea Nacional electa democráticamente tiene la gran tarea de revisar el ordenamiento jurídico para democratizarlo, adaptarlo a la Constitución y a esos instrumentos internacionales, derogando leyes arbitrarias que han servido como instrumentos de la persecución política. Allí menciona una serie de leyes como la Ley contra el Odio, por la Convivencia y la Tolerancia, la Ley Simón Bolívar, la Ley de Fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiación del Terrorismo, así como disposiciones del Código Penal sobre terrorismo, difamación e injuria. Al mismo tiempo, una nueva Asamblea Nacional de la Democracia debe desarrollar sus capacidades como órgano de control de los demás poderes públicos, especialmente el Ejecutivo, como órgano de investigación mediante los conocidos métodos parlamentarios que incluyen además informes y votos de censura. Una Asamblea Nacional Democrática tiene la enorme responsabilidad de construir instituciones constitucionales esenciales cuya elección y nombramiento tiene atribuida por la Constitución, como son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del Consejo Nacional Electoral, fiscal general, contralor general y defensor del pueblo,
Para ello debe comenzar por cumplir con el mandato constitucional y constituir por primera vez comités de postulación que estén integrados por representantes de sectores de la sociedad civil y no por diputados y por funcionarios públicos, pero además reglamentar esos procesos de selección de estos comités mediante mecanismos verdaderamente transparentes, meritocráticas y con perfiles de honorabilidad demostrada con la participación de la sociedad civil. Para ello, experiencias propias, incluso recientes en América Latina, nos pueden ayudar a estructurar esos procesos. Desde el año 2000, el régimen ha controlado el poder a través del control político del Poder Judicial, comenzando con el Tribunal Supremo y la justicia constitucional. Es necesario que esta situación se revierta mediante, como hemos dicho, la elección de jueces competentes, independientes e imparciales. Pero además no es fácil esta tarea en un país con una deuda tan grande con la justicia. Más de 2.000 jueces competentes no se crean de la noche a la mañana. Pero hay cosas que se pueden hacer a corto plazo y otras se harán más a mediano plazo. Ello requiere un verdadero plan de Estado con clara voluntad política de construcción democrática. Un plan que debe ir de arriba, desde el Tribunal Supremo de Justicia, hacia abajo los tribunales de instancia y paralelamente de abajo hacia arriba, quizás comenzando con la justicia penal. Respecto al resto de los jueces, las medidas inmediatas de transición, como la eliminación de los terribles tribunales de terrorismo o contra el terrorismo, al mismo tiempo es necesario para depurar progresivamente la justicia, especialmente en ese campo penal, y en otros casos para evitar la impunidad de los responsables. Independientemente de que no se han realizado concursos de oposición pública, según la jurisprudencia nacional, esos jueces en Venezuela son de libre nombramiento y remoción. Pero la experiencia internacional recomienda combinar mecanismos de evaluación o vetting con criterios objetivos y mecanismos de investigación individualizada que cuenten con unas garantías mínimas. En paralelo, la formación de los jueces y el resto del personal es crucial. Por supuesto, una justicia democrática debe ampliarse y hacer énfasis con otros mecanismos como la solución alternativa de conflictos, la justicia indígena, la justicia de paz y otros mecanismos no judiciales de solución de controversia. Por cierto, en lo tocante a la administración de justicia, Venezuela debe aprovechar las ventajas que ofrece hoy en día la inteligencia artificial, IA, en cuanto al manejo y tramitación de expedientes, organización de autos de procedimiento, resumen de hechos, información de casos similares decididos y otros por el sistema judicial. Todo ello está siendo experimentado como resultados favorables que han mejorado no solamente el tiempo de duración de los juicios, sino la calidad y la certeza de las decisiones. Ejemplos de estos programas pueden encontrarse actualmente en poderes judiciales de varios países, entre ellos Argentina y España. Pero también conocemos de malos ejemplos y de malas prácticas. Como todo, la AI requiere de un uso no solo ético, sino conforme a los protocolos de uso que garanticen que la decisión final será revisada y corregida y aprobada por el personal humano calificado, que los algoritmos no estén alterados de manera que sean antiéticos o produzcan decisiones discriminatorias. Para ello, en el marco de la UNESCO, de la OECD, del Consejo de Europa, de la Unión Europea y la Administración Judicial de los Estados Unidos de América, se han venido produciendo recientemente una serie de principios sobre el uso de la inteligencia artificial en las Cortes. Y más recientemente, el informe producido sobre la inteligencia artificial generativa por la relatora de independencia de jueces y abogados
de Naciones Unidas, la cual introduce una serie de recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales, insistiendo que al final es un instrumento que debe estar gobernado por la supervisión del factor humano, del juez, quien tiene la responsabilidad de la decisión. Y eso llama al mismo tiempo, en las recomendaciones de todos estos instrumentos, a una transparencia sobre el uso de estos mecanismos para que sean conocidos por la colectividad. La primera conclusión de este reciente instrumento es entonces que la IAG puede apoyarnos y apoyar a los jueces, pero nunca sustituirlos en su trabajo esencial como responsables de la toma de decisiones humanas. Al final se trata de otro instrumento técnico al servicio de la humanidad, cuya moralidad está definida por el uso que se haga de él. En ese sentido, el Papa León XIV, en su encíclica sobre el tema Magnificat Humanitas, nos advierte que la inteligencia artificial no es moralmente neutral. Lo que nos exige es desarmarla para evitar que se convierta en una herramienta de dominación, control social y nueva esclavitud, priorizando entonces siempre la dignidad humana y el bien común. Por último, la transición democrática requiere el reingreso de Venezuela en el Estado internacional de Derecho. Ello incluye el reingreso efectivo a la OEA con los deberes que derivan de los estándares de la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente aceptando visitas de la Comisión Interamericana, cumpliendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones para ser cumplidas de buena fe, no solamente de la Comisión Interamericana, sino de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluida la Misión Internacional para el Establecimiento de los Hechos en Venezuela, y los relatores que han solicitado visitas in loco al país, y el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de estos órganos. Tomar en serio los derechos en una transición democrática implica también respetar y garantizar el espacio cívico de las organizaciones y defensores de derechos humanos para que puedan actuar con libertad, sin restricciones arbitrarias, sin restricción del financiamiento lícito proveniente de la cooperación, sin obstruirles sus registros y actuaciones legales, con plena libertad para llevar a cabo todas sus actividades, incluida la asistencia de víctimas, la recolección de información, denuncia de violaciones y actuación ante órganos nacionales e internacionales. El trato a las ONGs de derechos humanos es y será una medida de la calidad democrática del país. Señoras y señores, termino estas humildes palabras alertando que los venezolanos estamos actualmente transitando una encrucijada histórica. O fracasamos y regresamos a los odios, la persecución, el conflicto, la pobreza del pasado, o nos entendemos y construimos un país donde quepamos todos, en democracia, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, para lograr el progreso y la búsqueda de la felicidad humana, con reglas claras para perdedores y ganadores, donde esas reglas limiten a los ganadores y permitan el respeto a los perdedores de una elección para que tengan posibilidad de ser más adelante los ganadores. En fin, un país como lo afirma nuestra Acta de Independencia, que celebraremos su nuevo aniversario el 5 de julio próximo, que nos garantice, cito, el deseo de vivir y morir libres. Y que, como lo afirma su acta de ejecución del 8 de julio de 1811, al llamar a los habitantes de las provincias de Venezuela a, sigo, la dignidad honrosa y la vestidura de ciudadanos libres, que es lo más apreciable de la sociedad, el verdadero título de hombre nacional y racional, el terror de los ambiciosos y tiranos,
y el respeto y consideración de las naciones cultas deben ser lo mismo, sostener a toda costa esta dignidad, sacrificando sus pasiones a la razón y a la justicia, uniéndose afectuosa y recíprocamente y procurando conservar entre sí la paz, la fraternidad y la confianza que hacen respetables, fines y estables los estados y cuyos miembros proscriben las preocupaciones insensatas, odios y personalidades que tanto detentan las sabias máximas naturales, políticas y religiosas. Señoras y señores, hago votos para que Dios bendiga a esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales y ilumine, la siga iluminando para que continúe siendo faro de luces morales y ciudadanas en la afirmación de los principios de las ciencias jurídicas, políticas y sociales. Muchas gracias. Palabras del doctor Rafael Badel Madrid, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Se designa a los académicos Alicia Ponte Sucre, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y a Héctor Faúndez Ledesma para acompañar a la tribuna al académico doctor Rafael Badel Madrid. Señoras y señores, individuos de número y demás miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora Inés Quintero, directora de la Academia Nacional de la Historia, y demás individuos de número de esa corporación. Doctor Felipe Martín Piñate, presidente de la Academia Nacional de la Medicina, señores expresidentes, miembros de la Junta Directiva y demás miembros de la Academia Nacional de Medicina. Doctora Alicia Ponte Sucre, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Doctor José Ochoa, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Doctor Víctor Rago Albujas, rector de la Universidad Central de Venezuela. Reverendo Padre Doctor Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Señores decanos, directores de escuela, autoridades y profesores de las distintas universidades del país, excelentísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en la República, señora Carmen Quintero de Ayala, señora María Carrillo de Romero Musi, distinguidas y distinguidos invitados especiales, señoras y señores. En 1572, el poeta y profesor Fray Luis de León fue encarcelado por la Inquisición debido a sus ideas y a su traducción del Cantar de los Cantares. Pasó 4 años en prisión y cuando finalmente fue absuelto, el aula de clase que lo esperaba abarrotada y que esperaba un discurso lleno de drama y rencor, se sorprendió cuando dijo: "Dicebamus externa die", como decíamos ayer. Siglos después, en la misma Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno fue destituido de su cargo de rector y desterrado por la dictadura de Primo Rivera en razón de sus críticas frontales al régimen. Cuando la dictadura cayó y Unamuno regresó triunfal a su cátedra, inició su primera clase con el mítico gesto de su predecesor y empezó con toda normalidad diciendo, como decíamos ayer: "Hoy deseo que mis palabras
sean la continuación de las de ayer, de las que pronuncié hace un año, el 16 de junio del año 2025, en este mismo Paraninfo, cuando conmemorábamos el 110º aniversario de nuestra corporación. Palabras que a su vez daban continuidad al diálogo iniciado al juramentarme como presidente de esta corporación el 19 de marzo del mismo año. En aquella ocasión me referí a la libertad y a la aspiración que todos tenemos de algo tan básico como es el poder hablar con libertad sobre libertad y el poder desenvolver nuestra vida y nuestros derechos con plena libertad. Decíamos que sin democracia no puede haber libertad y sin libertad no hay democracia. Las circunstancias continúan siendo las mismas. Allá nos referimos al preocupante retroceso democrático que se observa en el mundo. Una amenaza que ya no solo proviene de los totalitarismos tradicionales, se encuentra también de manera sutil con formas de populismo autoritario que se valen de mayorías circunstanciales para desmantelar desde adentro el régimen democrático. Nos referimos al preocupante retroceso democrático que se observa en el mundo, una amenaza que ya no solo proviene de totalitarismos tradicionales. Lamentablemente, lo que ha ocurrido en Venezuela no es un fenómeno aislado. Se inscribe dentro de esa tendencia contemporánea en la que regímenes surgidos de procesos electorales ha derivado de manera gradual y sistemática hacia formas de ejercicio del poder incompatibles con los principios esenciales de la democracia constitucional. En aquella oportunidad nos referimos al inicio de un proceso global de desdemocratización. Hoy, esta tendencia es claramente identificable. El último informe de la Universidad de Gotemburgo, de marzo del año 2026, advierte que el mundo atraviesa una nueva fase de autocratización, en la cual cerca de las 3/4 partes de la población mundial vive bajo regímenes no democráticos. Por segundo año consecutivo, el número de autocracias supera al de democracias y una proporción cada vez mayor de la población mundial vive bajo amenazas en las que las garantías fundamentales han sido limitadas o suprimidas. Pero ese desplazamiento no solo ha tenido implicaciones internas para los estados, sino que ha incidido también en la dinámica del poder a nivel internacional, cuando se han trasladado centros de gravedad hacia modelos políticos menos comprometidos con los principios del constitucionalismo liberal. Y el liderazgo internacional ha quedado en estas manos. Como decíamos ayer, conecta la resistencia académica frente al autoritarismo, aquí y afuera. En esas conversaciones también recorríamos las huellas de aquellas generaciones de juristas que desde 1915 sostuvieron con sobriedad y constancia el faro del pensamiento jurídico en medio de las más severas tempestades políticas. Recordábamos cómo esta academia nació en la penumbra de la dictadura, pero no para servir de apéndice al absolutismo, sino, como ha señalado el académico Hernández Bretón, como la concreción de una indomable aspiración civilizadora. Concluíamos con una firme convicción ante la grave crisis y déficit democrático en Venezuela, la paz y el diálogo institucional no son opciones coyunturales, sino exigencias éticas de nuestro pacto republicano.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales desde 1915 ha sido un faro de luz permanente en el pensamiento jurídico, político y social del país. En más de un siglo de existencia, la Academia ha sido testigo de momentos de estabilidad y de crisis, de legalidad y de arbitrariedad, de expansión y desarrollo y de retroceso y pesimismo, esperanza, frustración, de luces y de sombras. Pero la memoria no es puerto de destino, sino punto de partida. La reverencia que debemos a las ejecutorias de los hombres sabios que se han sentado en nuestros sillones nos sirve para seguir adelante con su ejemplo. No agotamos en la apología de sus legados, estamos obligados a continuar su obra. Como decíamos ayer, la situación constitucional de Venezuela hoy constituye uno de los progresos de regresión institucional más graves y complejos del continente americano. Tenemos 3 décadas sumidos en un proyecto de desconstitucionalización de los principios fundamentales del Estado de Derecho, de deslegalización de nuestro ordenamiento jurídico y de desdemocratización de nuestro sistema político. Lo que se nos presentó originalmente como una transformación impulsada bajo mecanismos formales democráticos derivó en un modelo de ejercicio del poder caracterizado por su concentración, la eliminación de los controles institucionales y la utilización del derecho y la justicia como instrumento de dominación. Durante más de 25 años desde el Poder Ejecutivo se ha actuado de forma discrecional, muchas veces abusiva, arbitraria y en contra de la Constitución. Esto ha destruido nuestro sector productivo, ha generado una inflación sin precedentes mundiales, una pobreza extrema y una inseguridad alimentaria terrible. En este cuarto de siglo, el Poder Legislativo ha dictado numerosas leyes inconstitucionales en detrimento de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos. Hemos observado con preocupación la vulneración sistemática de principios fundamentales como el de la igualdad, presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, libertad de expresión, derecho de propiedad, libertad de asociación y la ruptura de la autonomía municipal y la destrucción de la separación de poderes. En esta nueva etapa del país, que todavía no comprendemos en su verdadera dimensión, la Asamblea Nacional ha hecho público un nuevo programa legislativo. En ejecución de esa agenda ya se ha dictado 2 leyes muy importantes sin la debida deliberación ni consulta, como son la Ley de Hidrocarburos y de la de Mina. Por ello, el pasado mes de marzo, esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales se dirigió a la Asamblea Nacional para sugerirle que antes de llevar adelante un proceso de reforma legislativa, realice un examen de compatibilidad del ordenamiento jurídico que se ha venido construyendo en los últimos 25 años con el ordenamiento jurídico constitucional y convencional vigente. El proceso de depuración normativa es el primer paso indispensable para cualquier intento futuro de reinstitucionalización y redemocratización del país. Me parece oportuno recordar aquí al Papa León XIV frente a las Cortes en España la semana pasada, cuando se refirió a los límites morales del poder y citando a la histórica escuela de Salamanca,
recordó que la política y la legislación necesitan reconocer una medida ética superior a su poder, a la fuerza o el interés que los legitima. Y esa es la definición de los derechos humanos esenciales. El proceso de desinstitucionalización que se ha consumado en el país ha usado como mecanismo eficiente la cooptación del Poder Judicial. Y desde muy temprano el proyecto político entendió que un Poder Judicial imparcial, autónomo e independiente significaría un obstáculo insalvable para la concentración del poder. De esta manera, el juez, que debe ser el garante del Estado de Derecho, se ha convertido en el instrumento de facilitación de la actuación totalitaria del gobierno. La independencia judicial es un derecho humano y la garantía última de legalidad. La judicatura exige independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad y diligencia. Cuando los jueces dejan de ser custodios de la Constitución, el ciudadano queda a la indefensión total y el derecho penal se transforma en el derecho penal dirigido al enemigo y orientado a su neutralización. En este contexto, la anunciada reforma de la justicia penal constituye una oportunidad que no podemos desaprovechar. Sin embargo, para que se trate de una auténtica reforma institucional y no de un simple maquillaje, debe construirse desde la independencia, desde la transparencia y desde la participación plural de todos los sectores vinculados al sistema de justicia. Una reforma concebida o dirigida bajo una elevada influencia del Poder Ejecutivo, como pareciera estar ocurriendo, difícilmente podrá corregir los problemas estructurales que afectan al sistema judicial. La reforma de la justicia penal solo será creíble si fortalece la independencia de los jueces, fiscales y defensores, si garantiza el debido proceso y coloca nuevamente a los derechos fundamentales en el centro del sistema de administración de justicia. La reforma de la justicia penal no puede ser echada adelante para colocar a una nueva mayoría en el favor de los jueces. El desmontaje institucional que ha ocurrido en Venezuela ha venido acompañado de un patrón de violaciones sistemáticas, graves y generalizadas de derechos humanos. Frente a esta encrucijada, el magisterio moral alza su voz. El Papa León XIV, en su reciente encíclica Magnificat Humanitas, nos advierte sobre los sistemas que anulan el valor sagrado de la persona, evocando la Torre de Babel como símbolo de los proyectos humanos desarrollados al margen de la justicia y de la adversidad. Frente a la Babel de la opresión que hoy padece Venezuela, la encíclica nos convoca a la reconstrucción de los muros institucionales y al renacimiento cimentado en la dignidad inviolable de todo ser humano. No podemos limitarnos en esta academia a registrar las ruinas de la República. Nos corresponde diseñar los planes de su reconstrucción. ¿Cómo volvemos a la democracia cuando las bases del Estado de Derecho han sido dinamitadas? La redemocratización de Venezuela exige, en primer lugar, la reestructuración efectiva del hilo constitucional. No basta con recuperar la vigencia formal de la Constitución. Es indispensable restablecer su fuerza normativa como límite del poder.
Esa restauración del hilo constitucional implica recuperar la plena vigencia del principio de supremacía constitucional y el de legalidad, y subordinar a los órganos del Estado al derecho y al respeto efectivo de los procedimientos y garantías establecidos en las convenciones y en la Constitución. El restablecimiento del orden constitucional interno debe ir acompañado de la reconstrucción del vínculo convencional de Venezuela con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, como bien lo ha explicado el brillante orador doctor Carlos Ayala Corao. Redemocratizar exige el retorno inmediato al sistema interamericano de derechos humanos y el acatamiento efectivo de las decisiones de sus órganos. El derecho internacional no es una intromisión a la soberanía, es la garantía última del ciudadano frente a los excesos del poder interno. No habrá democracia sin jueces independientes. La reconstrucción institucional de Venezuela pasa necesariamente por la refundación del Poder Judicial y por la recuperación de su autonomía frente al poder político. Ello supone restablecer un sistema de acceso y permanencia en la judicatura basado exclusivamente en concursos de oposición y sustituir la provisionalidad judicial por una auténtica carrera que solo tiene que respetar las disposiciones constitucionales. Conviene recordar que el problema fundamental no es la ausencia de normas o códigos, todos compatibles con el bloque de la constitucionalidad y de la legalidad. Es la sistemática desaplicación de las normas, códigos y límites, precisamente por los otros órganos del Estado que se ven controlados por este. Devolver la credibilidad del Poder Judicial pasa, entre otras medidas, por reformar los mecanismos de evaluación y desempeño y los procesos para acceder a la judicatura. No se trata de sustituir una cooptación por otra, ni de convertir la justicia en patrimonio de la nueva clase política. La redemocratización requiere conciliar la exigencia de justicia por los crímenes del pasado con la necesidad de viabilidad política para el futuro. Esto implica el diseño de mecanismos institucionales que garanticen la verdad, la reparación a las víctimas, la reforma profunda de los cuerpos de seguridad e inteligencia y la garantía de no repetición. Ninguna sociedad puede consolidar la democracia ignorando las violaciones masivas de derechos humanos, la persecución política, la corrupción sistémica o el sufrimiento de las víctimas. Pero tampoco puede construir el futuro sobre la lógica del resentimiento o la exclusión permanente. La justicia transicional surge precisamente para conciliar la exigencia de justicia con las necesidades de estabilidad institucional y reconciliación nacional. Esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que mantuvo encendida la lámpara del pensamiento jurídico en horas oscuras del siglo XX, reafirma hoy, en su 111º aniversario, su compromiso inquebrantable con la República, con sus instituciones y con nuestros connacionales. Ofrecemos nuestro acervo, nuestro rigor técnico, nuestras reservas morales, para ayudar al proceso de depuración normativa y al nuevo diseño institucional que demanda la transición democrática. Insistimos de nuevo hoy que las academias, todas, han sido, son y se ofrecen para seguir siendo un espacio de diálogo y de encuentro para el necesario debate sobre ideas y asuntos de especial importancia en nuestra sociedad. Diálogo, si no para resolver todos nuestros problemas, sí para civilizarlos. Volvemos hoy, como lo decíamos ayer,
a estimular una cultura que privilegie la palabra sobre la fuerza, el argumento sobre el grito, la paz sobre la violencia. Fray Luis de León y Miguel de Unamuno regresaron a sus cátedras porque las dictaduras, por más feroces que parezcan, son siempre transitorias. La academia, el derecho y la libertad son permanentes, como lo decíamos ayer. Muchísimas gracias. Seguidamente tendremos que el tenor Anthony Corro y el guitarrista Gabriel Muñoz interpretarán la siguiente pieza: Viajera del Río, cuyo autor es Manuel Llanes, y el vals Natalia, cuyo autor es Antonio Lauro. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría y corría, buscando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor.
Señoras y señores, en nombre de todos los numerarios de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, les agradecemos mucho su presencia en la mañana de hoy para respaldar la celebración de este aniversario de la corporación. Y los invitamos todos a un vino de honor en el patio Cajigal. Ha concluido el acto.